Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Qué felicidad tenerlos acá, qué rico estar en este espacio. Sí, estamos muy emocionadas por todo lo que les trajimos el día de hoy. Ay, sí, yo estoy segura que lo van a disfrutar un montón y les va a servir muchísimo, porque tenemos mucha información para dar. Así es, así es. Entonces, pues bueno, ¿te parece, Map, si comenzamos? Comencemos de una. Listo, entonces para este espacio queríamos empezar con una visualización para romper un poquito la rutina que llevamos. Hay veces cuando entramos como a estos espacios es bueno también desconectarnos de lo que está pasando afuera. Entonces, lo que les recomendamos es de pronto estar en un lugar donde puedan cerrar sus ojos. Dura unos 5 minuticos la visualización, no dura más, que puedan estar esos 5 minuticos muy concentrados aquí con nosotros. Una vez ya estén listos, pues lo único que tenemos que hacer es escucharme y seguir las instrucciones que yo les voy a dar. ¿Listo? Es lo único que necesitamos para este espacio. Entonces quiero que cierren un segundo sus ojos, que puedan empezar a respirar profundo. Vamos a tratar de empezar a conectarnos con lo que está pasando el día de hoy. Vamos a empezar también a soltar todo lo que pasó el fin de semana, todas las preocupaciones y tensiones que trajo empezar para Colombia, pues es el primer día de la semana porque tuvimos puente, para el resto de personas, pues el segundo día de la semana. Quiero que centren su atención en la respiración, que poco a poco vayan sintiendo cómo esa respiración va permitiéndoles relajar un poco la cabeza, el cuello, la espalda. Quiero que empiecen a relajar los músculos de la barriga, de la cadera, de las piernas. E imaginen cómo todo ese oxígeno que está entrando al cuerpo va relajando cada una de las partes de su cuerpo, permitiendo sentir que la cabeza está más liviana, los pensamientos están cada vez más lejos, están cada vez más centrados en mi voz. Quiero que imaginen también que de la planta de sus pies salen unas raíces que se conectan con la tierra. Y quiero que imaginen que están en una burbujita. En esa burbuja están tranquilos, están completamente en paz. Quiero que estando ahí, en esa situación donde están relajados, donde la mente está en blanco, hagan un leve escaneo de cómo está el cuerpo, si está tensionado, si está liviano, si les duele algo, si de pronto hay una zona del cuerpo donde está más tensión que otra. A esa zona del cuerpo que está tensionada, vamos a llevarle un poquito de luz verde. Imaginen que le mandan luz verde a esa parte del cuerpo que está en tensión, con dolor, con alguna molestia. Y traten de sentir cada vez más paz y más tranquilidad, menos tensión. Estando en esa situación, quiero que traigan a su mente y a su corazón la última situación, momento que vivieron de mucha felicidad y de mucha plenitud. Puede ser una situación reciente, puede ser una situación que haya pasado en algunos días anteriores o incluso años. Y quiero que en su mente la revivan completamente, que identifiquen qué personas están ahí, si están solos, acompañados, cómo se siente esa felicidad o ese goce o esa plenitud, donde la siento en mi pecho, en mi cara, en las manos, la siento en todo mi cuerpo. Quiero que adicional se den cuenta de los colores que tiene esa imagen, qué estaba pasando, qué me produjo esa sensación, esa emoción tan fuerte.
Y quiero que esa sensación y esa emoción la dejen por un tiempo ahí en el cuerpo, la lleven a su corazón y la planten como si fuera una semilla. Esos momentos de goce, esos momentos de felicidad son muy importantes, siempre tenerlos presentes, porque en los momentos difíciles son parte de nuestros recursos, de nuestras herramientas. Volver a ese lugar donde fuimos felices, a ese lugar donde estuvimos con plenitud, con esas personas, en esa situación. Entonces, que quiero que la siembren como una semillita en su corazón y que se queden con esa sensación e imaginen que esa sensación invade todo el cuerpo en toda la esfera, en toda la burbujita que ya hemos visto. Quiero que poco a poco vayan dejando que esa imagen se vaya de la cabeza de ustedes y que vuelvan a centrar su atención en la respiración, en lo que está pasando hoy, en mi voz. Quiero que respiren profundo 3 veces, muy, muy profundo, y cuando estén listos puedan volver a abrir de nuevamente sus ojos. Pues, gracias por esa visualización, es más rica. Me encanta cómo haces tus visualizaciones. Sí, era para desconectarnos y conectarnos un poco con el tema de hoy, ¿no? Que es tan importante recordar esos momentos de felicidad que siempre tenemos y están en nuestra memoria para lo que les decía, para momentos difíciles o momentos donde uno se sienta un poquito confundido o días pesados, volver a ese lugar o a esa situación que nos hizo tan feliz ayuda a que todo el cuerpo se reconecte con eso, con esa emoción. Súper. Yo creo que Yo creo que ya todos volvieron. yo Esperemos que ya también. todos estén aquí oyéndonos y volviendo con nosotros. Comenzamos con esta visualización porque digamos que para nosotras fue muy importante y nuestra historia comienza en esa búsqueda de esa felicidad y ese goce permanente. Digamos que Cata y yo creemos que no es que uno siempre tenga que estar feliz, ¿cierto? Y no es esa felicidad que le venden a uno todo el tiempo, que uno tiene que estar feliz. Pero definitivamente, cuando la vida está en desequilibrio, cuando hay veces no nos sentimos bien, cuando hay veces nos sentimos cansados, cuando hay veces nos sentimos frustrados, cuando hay veces nos sentimos tristes, cuando hay veces la vida se nos complica, porque hay momentos en la vida que se nos complica todo y no vemos muy bien por dónde es la salida, pues siempre volver a ese equilibrio y volver a esa felicidad es muy importante. Sí, esa búsqueda de ese goce, de esa plenitud, de esa felicidad, nos ha llevado a nosotros a muchas cosas, ¿sí? A ver y entender la vida de una manera diferente. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 2 momentos supremamente importantes que yo hice un clic y dije, tengo que cambiar algo, ¿sí? Algo no está funcionando bien en mi vida. El primero fue un trabajo que tuve, era un trabajo casi que soñado, de eso que le llegan a uno como es el cargo para ti. Y yo muy feliz empecé a ir y lo único que yo sentía era mucha angustia. O sea, era momento, yo me levantaba y no me daban ganas de desayunar, cosa que es muy raro porque mi comida favorita es el desayuno. Sentía mucha angustia, me palpitaba el corazón, me sudaban las manos. Yo en ese momento tenía que coger Transmilenio, transporte público. Yo solo sufría todos los días cuando llegaba al trabajo y empecé a sentir ansiedad, que es una sensación para los que han sentido ansiedad, yo creo que es una de las sensaciones más difíciles que uno puede sentir, o sea, uno realmente siente que necesita salir de esos síntomas y empecé a cuestionarme mucho porque teniendo un cargo y un trabajo que yo había soñado, me estaba sintiendo de esa forma, ¿no? Y ahí fue un momento que yo dije, algo no está bien, ¿sí? Y empecé a cuestionarme mucho qué era lo que no estaba bien para mí, ¿sí? Y en ese momento empecé mi camino de autoconocimiento, sobre todo con los cristales porque me enseñaron a conocerme muy bien
y a como a autorreflexionar qué era lo que estaba pasando. Claramente después de un trabajo interno me di cuenta que lo que me mataba a mí ese trabajo era el control. Tenía una jefa excesivamente controladora. O sea, eran las 7 de la mañana y ella me escribía todos los días que le mandara una lista de funciones y de cosas que yo tenía que cumplir en el día. Al final del día me las pedía. Y claro, ese exceso de control para mí fue un detonante impresionante en mi vida. Ese es uno de los momentos que yo digo, duré creo que 3 meses en el trabajo, pero fueron los peores 3 meses Ay, qué pecado. de mi vida. Lo sufrí mucho, lo sufrí mucho, lo sufrí mucho hasta que decidí renunciar porque definitivamente pues habían otros temas que eran muy difíciles para mí cambiarlos de la estructura, ¿no? Y pues definitivamente la que se tenía que mover era yo. Pero eso no me quitó la ansiedad, ¿sí? Y es súper importante porque ahí aprendí también que la ansiedad se puede quitar momentáneamente cuando uno quita como el estímulo. O sea, claramente yo al día cero que renuncié, pues me sentía mucho mejor, pero la ansiedad tenía como una base que tenía que trabajar, ¿sí? Porque seguramente en otras ocasiones me iba a pasar. Y el otro momento muy difícil de mi vida, que también dije, y fue cuando decidí encontrar un camino espiritual y un camino mucho más amplio sobre tratar de equilibrar mi vida mucho más en la felicidad y en la tranquilidad, fue cuando tuve la pérdida de mi bebé. Yo quedé embarazada con mucha alegría y mucha ilusión y perdí, eso que llevaba poquitas semanas, que tenía solo como 9 semanas, y perdí ese bebé y para mí fue un golpe súper duro, súper, súper duro. Y en ese momento, claro, yo ya llevaba un camino recorrido, digamos que interno, de conocerme, conocer mis emociones, de conocer lo que yo quería, pero fue un momento que como que me demostró que no siempre los tiempos de uno son los que uno quiere, ¿sí? Y eso sí que frustra, Ah, total. sí, porque claro, tenía una ilusión muy grande y de pronto no era el momento, ¿sí? No era el momento para tenerlo. En esos días tan duros, porque yo ahorita lo recuerdo, y me acuerdo que eran días como oscuros, llovía mucho, me tocaba quedarme en la casa como acostada, así como que eso que recuerdo como la situación muy oscura, fue cuando empecé a reencontrarme con mi mundo espiritual, sí, y con algo mucho más allá de lo que uno puede ser. Ese día me trajo mucha paz y mucha tranquilidad. Recuerdo que además hice un taller para el 21 de diciembre que me marcó como un antes y un después, y en ese taller aprendí a soltar. Sí, aprendí a soltar nuevamente el control y otro tipo de cosas que me ayudaron a darme cuenta que la vida siempre tiene que estar equilibrada, ¿no? Y que a pesar de que hay momentos muy difíciles, también hay momentos muy bonitos en la vida. Pero definitivamente, pues uno tiene que empezar a verse en su globalidad, ¿sí? Entonces, pues bueno, quiero que Cata les cuente también su historia, a Bueno, ver pues si hay yo no la puntos en tengo, común. sí, yo no la tengo tan así como tan marcado como tú lo dices, porque pues, digamos que de pronto un pedazo, pero no tanto, o sea, digamos Ujú, que sí, digamos que desde que me gradué de la universidad y empecé a trabajar, yo siempre noté, o sea, como que empezaba a trabajar, ¿no? Y no duraba mucho en el trabajo y saltaba de un lado para otro. Yo veía que mis amigos, como mis compañeros de la universidad, sí hacían como que sí podían durar mucho tiempo. Yo decía, pero ¿será que es un problema mío? ¿No? Como que empecé a decir, bueno, de pronto soy yo, soy hay yo, algo sí. mal en mí, ¿no? Hay algo mal en mí que no se ajusta, que no se adecua a lo que se espera o lo que normalmente pasa, que es salir de la universidad, entrar a trabajar y durar muchos años en el trabajo. Y como que pasaron muchas cosas. O sea, primero como que yo tenía una jefa, a comparación de Mafe, tenía en cambio una jefa espectacular, la mejor jefa del mundo. Digamos que mi trabajo me gustaba, pero no me llenaba del todo. Y no, yo empecé a ir a coaching y ahí pues digamos que cuando uno empieza, las personas que han ido a coaching o a terapia saben que empiezan a uno pues a como a preguntarse, a cuestionarse, ¿no? A Y ahí cuestionarse, dije sí. como no, ya es hora de renunciar, voy a buscar porque no estoy feliz, o sea, tengo que, aunque tengo la mejor jefa, tengo cosas muy buenas, definitivamente hay algo en mí que no me gusta. Entonces yo renuncié, pero ahí fue como, oh, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Ahora qué hago? Sí, Y que digamos, se desbalancea todo. sí, total. Y ahí fue cuando empecé, digamos, que a conectarme con él también, digamos, que la parte espiritual a través de los ángeles. Pero digamos que empecé a buscar respuestas
afuera y no adentro mío. Entonces, digamos que fui a que me dieran las cartas, a ver que me dijeran qué tenía que hacer, cuando ya hoy viendo en retrospectiva, definitivamente uno siempre tiene las respuestas adentro. Pero digamos que mi proceso comenzó eso, buscando las respuestas afuera, ¿no? Ujú. Entonces, y dije, bueno, pues voy a buscar trabajo, y ya mis amigas estaban empezando a hacer como procesos para irse a las maestrías. Dije, bueno, pues de pronto ya es momento de hacer la maestría. O sea, como que en esa época yo tenía una visión muy, como yo lo llamo como un caballo, no sé si a ustedes les ha Ujú. pasado, que como veía como la vida muy lineal, como me gradúo del colegio, entro a la universidad, hago las prácticas, me gradúo de la universidad, empiezo a trabajar, después hago la maestría, vuelvo, o sea, como que muy por Sí, paso, como así muy tenía que lineal, ser. así tenía que ser, exacto. Entonces dije, bueno, pues de pronto ya todo el mundo lo está haciendo, pues yo también lo voy a hacer. Y ahí me fui, y bueno, después volví y empezamos a emprender, y ahí digamos que el emprendimiento me ayudó muchísimo a conocerme, a salir de mi zona de confort, y pero igual también seguía buscando como ese trabajo como estable, ¿no? Ujú. Como que esa parte. Y me acuerdo que yo vivía en un piloto automático. O sea, para las que no conocen, digamos que ese término, ¿qué significa? Que no tenía tiempo de nada, o sea, ni siquiera de pensar en qué me gustaba, qué no, sino Ujú. solamente era corriendo de un lado para otro, Sí, básicamente. envuelta en la rutina, ¿no? Exacto, envuelta en la rutina. Totalmente, o sea, siempre como lo mismo, por así decirlo, de levantarse, trabajar, no sé qué, pero vivía como en un constante estrés porque vivía de verdad, no tenía ya ni siquiera tiempo casi para mí. O sea, como que para uno sentarse y decir, bueno, qué quiero, qué sueño, qué me gusta, qué no, nada, yo vivía como en el día a día, en resolver los problemas Ujú. del día a día. Y realmente es cuando él terminó, yo me sentía así literalmente como un zombie, que iba como un zombie por la vida. O sea, como que no tenía como mucha claridad, sino como esto es lo que hay, entonces así voy. Ujú. Y pero digamos que también se me seguía cuestionando de, pero ¿por qué? ¿Qué pasa conmigo? Aunque ya tengo el emprendimiento, pues digamos que necesitaba un trabajo para poder sobrevivir, digamos, económicamente. Pero no entendía qué pasaba, seguía como en esa búsqueda y ahí fue cuando tú empezaste a introducirme, digamos, a la parte del autoconocimiento y a mí me encantó, pues todo eso, empecé como en ese proceso, pero digamos que mi sentimiento más allá, digamos, de cuando comencé, fue lo que me hizo como caer en cuenta, decir como, "Uy, no quiero seguir en esta vida, no quiero seguir en este como corre, fue muchas pues como proveedores de nosotros nos decían, es que como tú nunca tienes, es que yo sé que tú eres muy ocupada, nunca, no tienes mucho tiempo. Yo decía, Mm. como, no quiero ser una persona ocupada que no tenga tiempo y que se me pase la vida corriendo de un, Total. de un lado a otro y muchas veces ya el estrés o como esa adrenalina ya Ujú. la sentía como muy parte de mí. Yo no la Ok. veía como algo malo, sino que ya era como, a veces ni la sentía. Pero Sí, digamos que caí en cuenta de todo eso fue con la claro. pandemia que fue ese Fue el freno momento de parar. de parar. Y ahí me di cuenta que lo importante, digamos, que es, bueno, porque igual también empezaron a tener problemas de salud, también empecé, ¿no? Ujú. Entonces, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, dije como, no, yo no quiero eso para mí, y empezaron a llegar como información, gente, ¿no? Como que muchas veces cuando uno empieza a pedir señales, la vida Sí. te las va dando, y ahí empecé a darme cuenta como que era lo que realmente quería. Y Ujú. otro punto así de inflexión muy grande, como que ya más o menos en esa época ya sabía lo que quería, pero el año pasado fue ya como el momento más de, como que sabía lo que quería, pero al mismo tiempo no sabía, no tenía muy claro, yo tenía como un peso muy grande como las expectativas de los demás hacia mí y Ujú. también del que dirán, como oye, ya estudió esto, hacía esto, porque ahora quiere hacer otra cosa totalmente diferente. Y me sentía muy bloqueada, frustrada, como estresada, angustiada también, ¿no? Como que sentía que no fluía nada. Y ahí fue cuando hice un trabajo interno muy fuerte. O sea, digamos que fue el que más fuerte he hecho, Sí. intenso. Y gracias a eso estamos acá hoy. Sí, Bueno, también como un que paréntesis pequeño, yo empecé a aprender sobre astrología, pues psicoastrología, y Cata fue la persona con la que yo estudié, porque pues Cata muy linda me dio su carta para yo aprender. Y me acuerdo un día que estábamos estudiando un punto específico de la carta
y Cata justo había dicho como me quiero ir de viaje, quiero irme, quiero vivir otras cosas, y yo estaba con mi profesora analizando justo eso y ella me decía, realmente lo que tu hermana va a empezar es un viaje interno. Y yo en mis adentros decía, bueno, ¿y yo cómo le voy a explicar a Cata que todo lo pone afuera, que su viaje es como lo que más le ilusiona de irse, que se tiene que buscar es adentro, que su viaje es interno, ¿sí? Que realmente las respuestas los va a encontrar es adentro de ella y no en su viaje en exterior. Entonces yo me preparé y le decía a mi profe, ¿cómo hago para llegarle a Cata y decirle eso sin que sea como, ah, bueno, listo, chao, y ya, sino que realmente sea como algo que ella aproveche? Y me acuerdo que fue una sesión, creo que tú no me habías contado que te ibas, ya no me acuerdo muy bien. Justo fue, entonces le dije, Katis, bueno, ya tengo mi tarea lista, voy a contarte. Y cuando le empecé a decir, pues claro, no tenía mucho sentido para Cata nada de lo que le estaba diciendo, hasta hace muy poco que realmente caímos en cuenta y dijimos, claro, o sea, ese era el viaje interno que tenías que hacer. Claro, hay veces hay cosas que son importantes, ¿no? Hay veces salir del contexto, hay veces salirse de la casa, hay veces terminar una relación, pues le ayuda a uno a visualizar eso, ¿no? Porque a veces cuando, lo que tú decías, cuando uno está muy metido en su zona de confort, pues es difícil ver las diferentes perspectivas. Pero me acuerdo ahorita contando que yo decía, Dios mío, ¿y cómo le cuento yo a Katis que en realidad es una cosa interna Bueno, hay un y no el paréntesis viaje? también, es que yo soy muy mental, o sea, digamos que además estudié administración de empresas, entonces digamos que siempre ha sido muy racional y muy mental. Entonces yo me acuerdo en esa época, también están en época de eclipses y todo, es más, hasta me hice un meme, yo acá esperando los cambios, y tú sí me decías, pero acuérdate que tu cambio tiene que ser interno, tu cambio es interno. Y yo decía, pero ¿cómo así que cambio interno? En Porque ya Katis me costaba esperando. mucho, y siempre digamos que todo, digamos que también la educación y la sociedad y todo, digamos que con las personas que me rodeaba, siempre uno lo ponía todo en el exterior, o sea, como que todo depende de afuera, ¿no? Y gracias, digamos que a ese trabajo interno que hice, puedo decir que realmente la solución está dentro de nosotros, o sea, digamos que a mí ahí fue como un antes y un después, o sea, como tu taller, el mío fue el año pasado con el programa de Joana, fue como un Ujú, antes y un después, que donde digo de verdad, yo me levanto motivada, pues, o sea, feliz, cada vez estoy, pues obviamente todo siempre es un proceso, ¿no? Pero digamos que me estoy proponiendo disfrutar todos los días, todo lo que hago. Y pues digamos que ahí fue cuando nosotros, digamos que gracias a ese trabajo de las dos, como que las dos nos unimos y encontramos muchas cosas parecidas, o sea, como que cada persona tiene su propia historia, su propia, o sea, aunque sean gemelas, mellizas, todo el mundo tiene como una forma muy diferente de ver la vida y, y asimismo ha vivido cosas muy diferentes. ujú, Entonces, y también cada uno tiene como su propia misión. Pero entonces fue muy lindo como que las dos llegáramos a ciertas conclusiones y queríamos, digamos, que nos unimos para a crear SED, para ayudar y que más personas vivan como lo que estamos viviendo ahorita nosotros, como que ayudarlas a atravesar todo lo que pasamos por muchas ujú, situaciones, sino que sea como todo unido, ¿no? Y ese es este espacio en SED. Entonces, ujú, pues digamos que nosotros cuando nos dimos cuenta cada una como de las conclusiones, digamos, de todo este trabajo ujú, interno, de este proceso de autoconocimiento y como también pues de sanación, nos dimos cuenta que primero somos seres holísticos, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Que no estamos separados, o sea, que muchas ujú. veces uno cree que si maneja las creencias limitantes o la mente, ya todo está arreglado y no es así. También toca aprender a entender y a ver la parte emocional, que por ejemplo yo estaba muy desconectada de mi parte emocional, porque yo siempre era muy racional, entonces digamos que la parte emocional, pues nada, ni sabía qué sentía, o sea, lo que les decía, ni Ujú, sabía que estaba angustiada, de pronto angustiada sí, pero el resto, muchos sentimientos de resto ni sabía que existían, ni sabía que estaban ahí. Y total. también muy importante es todo ese tema del cuerpo, o sea, el cuerpo no, primero es como ese vehículo, la parte que nos ayuda para estar en este momento, digamos, Ujú. en esta dimensión, y muchas veces como que no lo valoramos, ¿no? Lo damos por hecho. Ese sí que está más dualizado que cualquiera de las demás, que por lo menos la mente le hablan a uno de las emociones, algo, digamos que nuestra generación y la de nuestros papás no mucho.
Ya hasta ahorita las generaciones de más abajo les hablan de las emociones, a nosotros muy poco, pero el cuerpo sí que lo tenemos como si fuéramos otro, ¿no? Y el cuerpo es súper importante integrarlo porque es nuestro vehículo, es nuestra herramienta, o sea, estamos aquí por nuestro cuerpo, ¿no? Y es impresionante cómo cuando uno empieza a trabajar, ya sea desde el cuerpo, empieza a trabajar también su mente, su corazón y su alma, o cómo desde adentro empezamos a trabajar también nuestro cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, con todo el proceso que yo tuve que vivir de la pérdida, pues mi cuerpo fue muy afectado, ¿no? Finalmente. Y para mí conectarme con eso era súper difícil, ¿sí? Y tanto que yo terminé en esa búsqueda en un taller de danza que me ayudó un montón, que me ayudó un montón porque finalmente la danza simplemente suelta. Pero pues ahí aprendí también la importancia de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? De leerlo, de conocerlo. Entonces yo creo que es uno de los que más lejos estamos, pero es importante empezar a integrarlo. Exacto. Y entonces digamos que nos dimos cuenta de eso, que teníamos que nuestro trabajo tiene que ser integral, o sea, digamos que además es un trabajo continuo de 24 horas, o sea, todos los días, ¿no? Es algo que todavía seguimos trabajando, no es algo como, ah, sí, ya trabajé y ya, chao, sino todavía seguimos porque pues igual es algo que ya cada vez es más un hábito, no sé si a ti te Ujú. pasa lo mismo. Eso Sí, nos dimos cuenta, ese primero. La segundo, que para mí fue el gran descubrimiento y todavía sigo, es como, ¡ah! Definitivamente uno por siempre tiene las respuestas adentro. Muchas veces yo decía, es que yo no sé qué quiero hacer, no sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé, ¿no? Siempre estaba realmente me sentía muy perdida. En, en, y siempre lo que les decía, siempre buscaba las respuestas por fuera. Entonces, cada vez que empecé como a conectarme con la espiritualidad y empecé como a trabajar desde el interior, me di cuenta que definitivamente las respuestas siempre uno las tiene. Lo que pasa es que por miedo, por creencias, uno las tiene ahí como ocultas, como que las puso como escondidas, como está ahí como debajo de la cama, ¿no? Como lo que no quiero ver, porque muchas veces las respuestas son desafiantes. Entonces prefiero no verlas, decir, no sé, estoy perdido, no sé, no tengo ni idea qué quiero hacer y no ponerle mucha atención a eso, a decir, sí, quiero hacer esto, pero eso me implica esto, y muchas veces son miedos, ¿no? Que hay que de enfrentar. acuerdo. De acuerdo. Y entender que eso espiritual, Cata, no es una religión, digamos que no es, o posiblemente para algunos sí, pero es darnos cuenta que lo importante es tener mucha fe, sí, de creer que hay algo que nos puede guiar, ayudar, sí. Yo tenía unas creencias muy limitadas con la religión que yo practicaba y cuando empecé a conectarme con lo espiritual, también hay creencias, ¿no? Entonces, esto es malo, esto no es de Dios, esto no te hace bien, sí, muchas cosas, pero yo siento que también hay que abrirse un poco a escuchar realmente desde dónde nos paramos y desde dónde vivimos esa espiritualidad, ¿no? Cómo se complementa esa espiritualidad con mi religión o esa espiritualidad con algo nuevo que voy a empezar a creer, o cómo amplío eso que de pronto me dijeron que era, ¿no? Entonces, para nosotros en ser, la espiritualidad no está ligada necesariamente a una religión, ¿sí? Sino es una forma de abrir nuestra intuición, de conectarnos con algo mucho más allá que nos puede dar herramientas, brindarnos tranquilidad y también una guía. Quería aclararles eso porque muchas personas me dicen, pero es que yo soy católico, cristiano y puedo y está bien oírte. Y claro, obviamente estamos abiertos para todo el mundo porque no, digamos que yo siento que no es que vayamos en contra de ninguna religión, ni mucho menos, al contrario. Yo siento que la religión también puede ser parte de lo que vayamos a trabajar. Así es. Y nuestro otro descubrimiento, que es que no sé por qué, ya lo puse a compartir, pero no sé por qué no se ve, ¿usted lo ve? Lo vemos, pero no en modo presentación, sino como que se ven las otras diapositivas al lado. Espérate cerrar. A ver, quiero para dejar de presentar y otra vez a ver si, ya sé, ya sé qué pasaría, ya sé qué pasó. Listo. Ahí creo que ya lo van a ver en pantalla completa. Ya está cargando, sí. Uy, no se ven muchas pantallas ahí como Ya, abiertas. ya, Ese es el mundo.
De Ahí Catriz, ya. así son tu mente, llena de Así es cosas mi chiquitas. mente. No, pero yo ya lo he ido controlando, yo ya aprendí a controlarlas. Así era hace unos años. Un montón de ventanas abiertas. Sí, no, ya, yo ya estoy aprendiendo a controlarlo y a dejar de ser que me sentía muy orgullosa y no es para uno sentirse orgulloso ser multitasking, porque además gastas más energía, gastas más tiempo, o sea, de verdad no hay nada bueno. Entonces estoy aprendiendo a eso. Y obviamente como mi cabeza no para, es así ventanitas, 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 es un poco más difícil, pero se logra, se logra. O sea, si yo puedo, ustedes también pueden, van a ver. Y nuestro tercer como aprendizaje, que fue como nuestra gran conclusión, es que digamos que lo más importante es aprender a oírnos, conocernos y tener esa conexión con nosotros, como les habíamos dicho, no solamente tanto en cuerpo como la mente, a nivel emocional y a nivel de intuición. O sea, digamos que este fue como nuestro gran aprendizaje, ¿no? Después Ujú, de atravesar este proceso, como que tenemos que, primero, desaprender muchas cosas que nos habían enseñado, por ejemplo, ser muy racionales, en mi caso, y sobre todo con mi educación de la universidad, pues siendo administradora de empresas, ¿no? Pues imagínense, mucho más, tiene que ser números y factible todo. Y tenemos que empezar a desaprender un poquito eso y empezar a volver a aprender y a volver a conectarnos con nosotros. Entonces, primero oír a nuestro cuerpo, saber qué quiere, qué no, si nos están dando señales, si también muchas veces el cuerpo también puede ser un saboteador, o a no ser, acuérdense cuando uno quiere hacer ejercicio que uno del cuerpo le empieza a dar señales de que le da pereza, ¿no? Y muchas veces no es que es pereza, sino es como saboteándolo a uno. La mente, bueno, pues la mente sí es súper importante. Muchas veces, si uno no la controla, pues la mente va a 85.000 kilómetros, mucho más allá, ¿no? Entonces, con cualquier problemita, cualquier cosita, la mente ya, pues su función siempre es protegernos. así es. Entonces, y está acostumbrada, digamos que por muchos años, gracias a la mente, evolucionamos. Pero ya hoy en día, la mente cumple otra función en nuestro día a día. Y eso es lo que tenemos que aprender nuevamente, a ponerla como a nuestra aliada. Además, porque de la mente salen muchas emociones. Siempre de un pensamiento sale una emoción. Y eso Ujú. muchas veces no lo tenemos, no somos conscientes de eso. Y bueno, pues la parte emocional, ¿no? Que eso me acuerda mucho al colegio que nos decían que teníamos que ser, ¿no te acuerdas la frase que decía Elsa Cristina? Que era como tenemos que ser, Ser para servir. no, Ah, era como no madura, sino, ay, se me olvidó, bueno, ahorita me va a acordar, ¿cuál? pero sí, como realmente toca ser muy inteligentes a nivel emocional. Ujú, O sea, como saber cómo manejar nuestras emociones y no es dejar de sentir angustia, estrés, tristeza, porque pues el mundo o sea, la vida no es lineal, la vida siempre es como una montaña rusa, o sea, hay subidas y hay bajadas, pero sí nos toca aprender a saber, a manejar cuando estemos en bajadas. Y digamos que la idea es que la mayoría del tiempo nos sentamos bien, nos sintamos felices, motivados, y cuando ya no lo estemos, cojamos estas herramientas y digamos, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿No? ¿Qué está ujú. pasando? O si llegan cosas, enfermedades, digamos, este fin de semana nos tocó entierro de una tía de mi mamá, y son cosas que hacen parte de la vida. Y da tristeza, sí, da tristeza porque pues, además hay que desapegarse de la persona. Pero entonces toca es aprender a manejarlo, no ocultarlo, sino saber manejar el duelo, saber aprender a manejar la tristeza, la rabia, la frustración, ¿no? O sea, como que hay muchas emociones que nos toca aprenderlas a manejar de la mejor forma. Y no es Ujú, ocultándola, porque si no, llega un punto que tu cuerpo estalla, tu mente estalla y todo colapsa. Si no es eso. Y lo más importante, la intuición. O sea, digamos que yo siendo tan racional, he empezado a guiarme por la intuición y les tengo un montón de ejemplos, cosas sencillas que yo digo definitivamente, la intuición nunca falla, o sea, es como nuestra brújula. Entonces, como que no sé en qué momento de la vida de la sociedad nos, se nos olvidó que teníamos esa intuición, ¿no? Y además porque uno mismo muchas veces la cataloga como, y no, qué locura, lo que me tengo como una sensación, pero no, eso es algo como ilógico.
pero esa base lógica seguramente te lleva a un lugar en el que sí estés como mejor. Sí, de la intuición hay historias muy bonitas y digamos que hay muchas teorías que se relacionan mucho con las sabidurías de diferentes pueblos, ¿no? Los indígenas, pueblos ancestrales, posibles culturas que existieron. Y es súper bonito cuando uno empieza a estudiar la historia, cómo se da cuenta que en realidad uno de los poderes que teníamos, si los queremos llamar como poderes que tenía la humanidad, era esa intuición o el tercer ojo. Sí, para muchos era como algo que ocurría aquí en el centro, que por eso lo llamaban el tercer ojo. Y es esa posibilidad de ver y creer que uno puede tener el conocimiento sin reafirmarlo y sin la ciencia y sin muchas otras cosas que surgieron más adelante en la humanidad. Pero a mí me parece curioso porque digamos que eso tampoco nos lo hablan a nosotros, ¿cierto? Tal vez todos los que estemos aquí, que hayan vivido de pronto más en el oriente, sí, pero más los que estamos en el occidente, pues nunca nos hablan de eso. Sí, al contrario, es como algo que de hecho, las personas que tienen una intuición muy alta es hasta tabú, ¿cierto? Porque son como gente muy sensible, como que no nos vamos por allá. Pero si uno ve en la historia, sí hay mucha información sobre cómo esa intuición sí era tan importante para tomar decisiones antes, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, la persona, en las tribus indígenas, cómo es importante esa persona que tiene esos conocimientos, ¿no? Entonces, es muy bonito empezar a los que les gusta la historia, ¿sí? Empezar a ver ese tipo de situaciones a medida de la historia, ¿no? Y por qué, en qué momento desapareció y por qué no lo retomamos si es tan importante. Claro, hay un montón de cosas por las cuales pues no se tienen en cuenta, ¿no? Pero digamos que es muy bonito darle un lugar, pues porque ha sido parte de nosotros mucho tiempo, ¿sí? Que ya no lo veamos, pues es diferente, pero siempre ha tenido un lugar muy importante esa intuición. Muy chévere, yo no sabía esta Ujú, parte de la historia y qué lindo, ¿no? Qué chévere. ujú, Y es así eso, que es. muchas veces, muchas tradiciones y no tradiciones, sino, ¿cómo se dirá eso? Como formas se han perdido y muchas veces Sí, tenemos que retomar eso, ¿no? Como que la civilización, sobre todo la era industrial, nos total. alejó mucho de esa parte de esa conexión con nosotros. Ujú, Y sobre todo, cada vez más, porque tenemos muchas formas de distraernos. Entonces es más fácil distraernos, estar ahí sí, en el exterior, sí, que tener un tiempo a solas de silencio y pensar y entrar como, bueno, cómo estoy yo, qué quiero, ujú, qué no quiero, por qué no me gusta esto, qué pasó, por qué reaccioné de esta forma. Y muchas veces es eso, es por toda como la cantidad de distracción que tenemos en el exterior. total. Pero Sí, ¿qué pasa? total. La tecnología sigue avanzando, la tecnología sigue, cada vez va a ser más y la idea es empezar a sacar esos espacios para nosotros y no perder totalmente la desconexión, porque la desconexión es la que nos genera muchos problemas que más adelante los vamos a ver, ¿cierto? Ujú, sí. Y bueno, pues digamos que nosotras nos sentamos a hablar, bueno, hablamos mucho, pero realmente como que pues vimos como que, digamos, que el éxito en nuestro proceso de lograr todo lo que estamos sintiendo, digamos, más allá de materializar, como ahorita está todo el auge ¿no? Pienso, quiero una casa y ya la va a tener, sino más allá de eso es de sentirnos plenas, sentirnos felices con la vida que estamos teniendo y que estamos creando, que sentimos que estamos alineadas con lo que somos y con lo que queremos lograr. Y entonces, por eso ahí nace, digamos, que nuestro método conecta con tu ser para ayudar a más personas a lograr esta conexión y ahí sí, cada persona crea, como lo llamamos nosotros, sus propias zona violeta. Que su zona violeta es ese estilo de vida que la persona decide qué quiere hacer, cómo quiere vivir para sentirse con más felicidad, motivación, con goce, con tranquilidad, con abundancia, pero que esté alineado con lo que realmente es y con lo que realmente quiere. O sea, como un poquito alejándose de las expectativas de los demás, del deber ser. Y eso se logra trabajando estos cuatro aspectos, trabajando y un trabajo constante, ¿no? O sea, como que empezar a conectar con nosotros, de saber realmente qué somos, quiénes son nuestras habilidades, mis dones, qué es lo que me gusta, qué no, pero de una forma mucho más sincera. Y mi cuerpo, qué es lo que necesita, como qué quiero, qué creencias tengo que me están limitando para lograrlo. Y
Y digamos que pues ahí ese es como nuestro método que queremos enseñarte y acompañarte, guiarte para que también logres sentirte mucho mejor y estar mucho más feliz. ¿Quieres agregar algo más, Mafis? No, Katy, es clarísimo. Clarísimo. Y ahora, Clarísimo. bueno, porque estamos acá, ¿no? Que la Ujú. mayoría de muchas personas piensan, bueno, relativamente tengo mi vida normal, Bien, bien, digamos normal, que no sí. tengo eh, muchos problemas Ujú. en ningún nivel, digamos que tengo un buen trabajo, gano bien o me gustaría ganar un poquito más, pero pues digamos que no estoy viviendo debajo de un puente, pero o digamos que estoy ahorita, estoy como de recién como de maternidad, o sea, estoy como con mis hijos, o estoy comenzando como de mamá primeriza, o estoy comenzando mi nueva vida de matrimonio, pero no soy feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? Entonces yo creo que ya con todo lo que le hemos hablado, creo que ya le estamos dando un poquito de pistas de por qué, a pesar de que todo esté bien, no me puedo sentir feliz. Entonces, digamos, Yes. la primera, pues, razón es porque alguna de las áreas anteriores, o sea, de la mente, la, la parte emocional, física o espiritual, estás como, o digamos, de intuición, estás como en desconexión contigo. O sea, de pronto, alguna de esas cuatro no tienes conexión o ninguna, de pronto estás en totalmente desconexión contigo, por eso estás así o hay dos áreas que no. ¿Y qué pasa? Esas Ujú. cuatro áreas funcionan como la vez pasada leía este ejemplo, me pareció súper chévere. Y es como los carros. O sea, los carros tienen que tener cuatro llantas para que ande, ¿cierto? Y si alguna está mal o si hay una llanta bajita, ¿qué pasa? El carro no anda bien. Entonces pasa exactamente lo mismo, que esas cuatro, tienes que estar en conexión con las cuatro para que estés como en el mejor momento, por así decirlo. Así súper. Puede ser también que hemos estado más en el hacer que en el ser, que es un poco lo que les contaba Cata, de estar en el piloto automático todo el día. Entonces tengo que ir al trabajo, tengo que ser mamá, tengo que conseguir la plata que no tengo que ser la mejor esposa, tengo que ser la mejor amiga, tengo que hacer todo el tiempo, pero en realidad nunca nos sentamos a darnos cuenta si realmente estoy siendo lo que yo quiero ser. ¿Sí? Ese no es tan fácil de entenderlo así a la ligera, excepto que ya hayamos vivido esa monotonía que hay veces uno se levanta y uno dice, pero ¿qué sentido tiene pararme al día siguiente a hacer lo mismo, ¿no? Ir al trabajo, volver, desayunar, almorzar, como que se vuelve lo mismo, pero se vuelve lo mismo haciendo y haciendo y realmente no viviendo. ¿Sí? Entonces, muchas veces no somos felices por eso. Entramos en esa monotonía y en ese hacer y dejamos realmente lo importante que es ser nosotros mismos. ¿Sí? Claro, no es necesario que tenga que cambiar de trabajo, no es necesario cambiar mi vida por completo, no es necesario hacer un súper cambio, sino empezar a conectarme con aquellas cosas que realmente me dan sentido y tienen propósito para mí. Esa es parte de cómo nos reconectamos con nosotros. Exacto. Lo que tú dices es muy cierto. Además, ¿sabes una cosa? Que es tan común estar haciendo y no siendo, que Sí, uno lo ve, o sea, que ya se ve tan normal que la gente no es como, oye, ¿tienes algún problema? ¿Hay algo mal en ti porque estás muy en el hacer? Sino ya lo raro es salirse de eso, es como lo diferente, ¿no? no, Porque total. con la mayoría de la gente, o sea, yo creo que el 80% de las personas, bueno, no sé si tan alto, pero muchos están en el acero. O sea, ustedes Ujú. mañana cuando vayan a trabajar, fíjense cuánta gente llega y solamente está en hacer, 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 hacer y se les olvida en ser, ¿no? Y se les Total, olvida quiénes total. son realmente, más allá de lo que hacen. Yo tengo muchos pacientes que llegan como hacia los 35, 38, que me dicen, ya hice todo lo que me habían dicho que tengo que hacer y estoy muy perdido y no soy feliz. Claro, ya estudié, ya me gradué, ya trabajé, ya conseguí lo que supuestamente tenía que conseguir, pero en realidad ahora no tengo ni idea. Sí, no tengo ni idea qué hacer. Y es eso, ¿no? Y es ese listado que nos dijeron que teníamos que hacer, pues uno los puede cumplir, hasta superar, ¿cierto? Porque hay personas que superan más de lo que la familia hizo. Pero si eso no está alineado a lo que nosotros somos y queremos ser realmente, pues no tiene sentido.
Sí, y va a llegar un punto en que uno dice, bueno, soy súper exitoso en mi trabajo, soy súper exitoso en mi familia, pero tal vez lo que quería era viajar por todo el mundo. ¿Sí? O tal vez lo que quería era tener una vida un poco más sencilla, o tal vez lo que quería hacer no era ser esa súper exitosa en esa empresa, sino quería montar mi propio negocio, no sé, tantas Sí, hay cosas muchas. que puede ser, exactamente. Hay otra razón que se las escribimos aquí que también es muy importante, que creo que Cata pues ha hablado mucho de eso, y es como cuando estamos más conectados con el exterior y no con nuestro interior, somos en muchas ocasiones nos frustramos mucho, ¿sí? Y no llega esa felicidad por más de que tengamos las cosas y por más de que las hagamos, porque siempre el reconocimiento está afuera y no vemos que es un reconocimiento propio de nosotros. Sí, y ahí también muchas veces está como que está muy unido también con lo que estás diciendo, con el deber ser, ¿no? Entonces, pues a mí me dijeron que tenía que hacer esto, 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 tener esto, 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 y ahí Ujú. también puedo decir que muchas veces hemos sido víctimas del marketing y También, entonces, como dice, si estás deprimido, si estás triste, tómate una gaseosa. Si estás triste, deprimido o no sabes qué hacer, ve y te compras esta cartera. O ve y te compras este vestido. O ve y compras. Muchas veces está muy relacionado, lo ujú, relacionamos con esa parte de comprar cosas. Y de entre más cosas yo tenga, me voy a sentir más feliz. Y es cierto. también muy como lo que habíamos dicho con el deber ser, ¿no? Como con lo que se Ujú. espera no que se espera a mí, sino como que lo que me han dicho que hay que tener, que hacer, como ese checklist, y ahí ya lo va a lograr. Y no, lo que les dije, estoy segurísima, o sea, van a ver que si no me creen, de pronto ahorita les están diciendo como, ay, no, eso está como raro, pero más adelante van a ver que sí, que uno siempre tiene como las respuestas adentro y las cosas se van como conectando, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que como dejar el exterior afuera y volver a nosotros para encontrar todas esas respuestas. ¿Qué pasa también con el exterior? Que, que a mí también me pasaba. Yo decía, bueno, pues voy a ir donde Pepito o Pepita para que me diga qué tengo que hacer. Y te acuerdas cuando tú me leíste la carta que me dijiste, mira, tu habilidad es esto, no sé qué, y yo, bueno, Mafe, y ahora, pero de qué? ¿Qué temas? ¿Qué aprendo? ¿Qué tengo que hacer? Y fue como tú me dices, no, eso es Tengo que trabajo hacer. de averiguar. Sí, yo también me estrellé contra eso porque en muchas oportunidades fui al tarot, fui a, o sea, le pedí a Dios, por favor, dame la señal así, así clarita, o sea, ¿qué tengo que hacer a nivel laboral? O sea, ¿a dónde me muevo? Pues no la encontré ni en el tarot. Y Dios creo que me mandó muchas señales que a mí me tocó analizar, porque muchas veces queremos la respuesta afuera, ¿no? Que una persona no lo diga. A mí me pasa mucho con mis Sí, pacientes también, es como, Mafe, pero dime tú, ¿qué hago? No, pues no tengo la respuesta. Sí, la vamos a encontrar juntos si quieres, pero esa búsqueda en el exterior es muy común cuando estamos muy perdidos o cuando queremos una respuesta ya, como que no sabemos qué hacer y tenemos como esa angustia, esa ansiedad, esas ganas como de cambiar todo, pero no sabemos. Generalmente siempre acudimos es al exterior, ¿no? A que alguien nos lo diga, a que nos lean el futuro, a ver qué pasa, a que alguien nos aclare, a que alguien tome la decisión por mí. Y pues la única cosa que nos lleva a eso siempre es a tomar decisiones que no son las propias, ¿no? O a esa cuarta razón que les pusimos y es a vivir una historia que no es la de nosotros, ¿sí? Y es como nos damos cuenta que de pronto estamos metidos en una historia que nunca quisimos, ¿sí? sí. Que definitivamente no era la que queríamos vivir, ¿sí? Que se aleja mucho a lo que realmente queríamos. Y ahí va todo con las expectativas de los demás. Ujú, En mi casa siempre se esperó que fuera médica, entonces por eso estudié medicina, o en mi casa todos son arquitectos, entonces estudié arquitectura, o en mi casa esperan esto, o ni siquiera en mi casa, mis amigas, mi familia, ujú. mis amigos, la sociedad también, la sociedad espera esto, entonces lo hago. Y ahí es cuando, pues digamos que si a ti te gusta una cosa y haces otra, pues ahí es cuando hay como un choque. Exacto. Aquí solo pusimos unas 4 razones, ¿no? Pero detrás de esto, pues hay miles. Hay, por ejemplo, un concepto súper bonito que de la felicidad y es darnos cuenta que siempre nos vendieron un poco desde el marketing que la felicidad se conseguía cuando lográramos algo, ¿no? Entonces vas a ser feliz cuando termines tu colegio, vas a ser feliz cuando te cases, vas a encontrar la felicidad cuando encuentres tu trabajo, vas a conseguir la felicidad cuando tengas tus hijos. Y en realidad la felicidad no debería ser en el objetivo ni en el resultado, sino en el proceso. Uno debería ser feliz siempre, ¿sí? Total. Obvio, no irnos al positivismo extremo,
porque pues también es enfermizo, pero sí, sí mantenernos siempre en que soy feliz estudiando y soy feliz cuando me gradúo, pero no tengo que esperar al cartón para ser feliz, ¿no? Que es un concepto muy, muy de este medio, ¿no? Y entonces, si haces esto, vas a ser feliz, pero no, yo puedo ser feliz mientras lo hago. Y eso es Esa es la bonito, idea. exacto, y eso es bonito cuestionarse mucho en qué momento o cuándo dejé de sentir esa felicidad por las cosas que hago, esa plenitud por las cosas que hago. Yo, después de que salí de este trabajo, me empecé a cuestionar mucho mi resto de trabajos, porque claro, uno tiene picos, ¿no? No es que todo el tiempo en el trabajo estemos bien, obviamente no, porque hay curvas de aprendizaje, hay momentos, pero un medidor para mí sí es la felicidad, ¿sí? Entonces, cuando yo ya siento que no soy tan feliz en mi trabajo o no lo estoy disfrutando tanto, es un medidor para mí de decir, wow, tengo que moverme o tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Para no caer en esa monotonía, no caer en que es el trabajo y no soy yo, ¿sí? En todo lo que estamos hablando. Entonces, ver la felicidad como un proceso que yo puedo tener siempre, pues es muy bonito para también medirnos cómo estamos todos los días, ¿sí? O que tenemos que cambiar, o que tenemos que transformar, o definitivamente que tenemos que salirnos de ahí porque no nos está funcionando, o multiplicar. Yo también les digo, a mis pacientes y a todo el mundo que es rico multiplicar las veces que uno es feliz, ¿sí? Ah, total. Imagínense multiplicar todas esas veces de la imagen que tuvimos al principio de este encuentro, pues qué delicia uno poder multiplicar todas las veces que uno es feliz, ¿sí? Eso haría que uno estuviera mucho más conectado con lo que es la vida. Y eso le pasa, por ejemplo, mucho a los niños. Yo que trabajo con niños, los niños, como tienen nada más una noción del tiempo solo del presente, es muy difícil, ellos aprenden mucho más tarde qué es el futuro y el pasado, pues ellos viven en un constante felicidad, ¿no? Ellos están bien. Y eso es una delicia. Yo el otro día pensaba, decía, bueno, uno debería vivir como, no como la mente del niño que siempre le dicen a uno, sino como en la temporalidad del niño. Ni preocuparse por el futuro, Sí, ni estar nostálgicos por el pasado. Ellos simplemente viven el día y está sí, perfecto. disfrutan el día. Disfrutan Muy el día. chévere. Así Sí. es. Pero mira que se logra. O sea, eso sí se puede. Muchas veces uno lo ve como muy lejano, pero le será una fórmula y nuestra guía Esa es para que... nuestra invitación. Exacto. Esa es nuestra invitación de hoy. Eso sí. Y bueno, bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo logramos todo eso, no? Entonces, bueno, el primer paso, tenemos que ser conscientes. Ujú, Eso es lo más importante, o sea, la parte de volvernos conscientes, de empezar a auto observarnos. Y para eso, para este primer paso, les trajimos un ejercicio. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio muy chévere para que veamos ujú. a ver ustedes en qué nivel están, de qué tan conectados están o, que no, si están en desconexión. Entonces, la Exacto. idea es que les vamos a pasar unas imágenes. eh, mm, Traten de no de seguir su intuición, o sea, es que sea lo primero que se les venga en la cabeza, o sea, no lo Ujú. analicen mucho, ¿no? Y piensen, digan cuál de las dos opciones que les vamos a dar se sienten identificados. La mayoría del Exacto. tiempo, ¿no? No ahorita en este momento, sino la mayoría de los días, la mayoría del tiempo, como si te ves, con cuál de los dos te ves identificado. Ujú, ¿con cuál de esas dos imágenes te sientes más identificado? Exactamente. Solo pensarlo. Sí. Entonces, ¿la A o la B? Sí. ¿Cuál de esas dos imágenes te sientes más identificado en la mayoría de tus días? La A, se las vamos narrando. Bueno, Listo. La A, una persona como con muchos pensamientos, confundido, lluvia, nubes, como que uno no sabe por dónde, ¿cierto? Versus la B, una persona que al parecer tiene como su mente clara, ¿cierto? Está como y la floreciendo en la nutre, cabeza. la nutre, la nutre es como su jardín. Exacto. ¿Cuál de esos en estos La días tiene, piensen cómo han llevado su mes, cómo hemos estado? y la tiene como controlada, ¿no? En la Ujú, mente, en la B. muy bien, sí. Y vayan anotando, ¿listo? En la primera, listo. ¿Listo? La Súper. segunda. La segunda les traímos estas dos imágenes para que identifiquen cuál de las dos están sintiendo en la mayoría de su tiempo, en la personas ahí como agotadas, como cansadas, como que el cuerpo Cansada. así, medio, sí. Y en la B, un poco más de vitalidad, más energía.
haciendo este ejercicio, encontramos una que yo le decía a Cata, esa es, y era muy yo, ¿no? Y era muy parecida a la A, ¿no? Un cansancio extremo con una taza de té. No sé si los que nos estén viendo son fanáticos del té. Yo definitivamente todos los Sí, días del café, perdón, es que el té. Necesito una taza de café porque si no mi cuerpo no se levanta. Pero bueno, identifiquen bueno, cuál de estas dos. tú estás en época de maternidad, una chiquita. ¿Listo? Seguimos con la Ujú. siguiente. Llegamos con la siguiente. Aquí tenemos en la primera imagen, bueno, Una ustedes podrán tristeza, interpretarlo, ajá, como tristeza, preocupación, aburrido, aburrido. preocupada, En la segunda más amplitud, plenitud, como felicidad, libre, libertad. libre, libertad, exacto. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿No? Digamos. Bueno, en esta tenemos una imagen. Ay, sí. Yo el año pasado me sentía identificada así como ¿qué quiere la vida de mí? Señal, ¿qué más va a pasar? Así me sentí yo como en febrero y marzo que hubo eclipses. Yo decía, ¿qué más? ¿Qué más, Dios mío? ¿Qué más nos va a Muchos pasar? cambios. Esa Pero o, eso fue de lo tuyo, eso fue como el año pasado, en Semana Santa, ¿te acuerdas? bueno, esa también. Todos los abriles a mí me toca duro. Duro, duro. O versus una persona que está como En plenitud. meditando, conectándose. Listo, yo creo que ya, ¿cierto? Súper, sí. Acá lo importante es que dejen acuérdense de esas respuestas, porque vamos a hacer un paréntesis. Ujú. Y, y ya más adelante, ya al final, les vamos a dar como los ejercicios para sentirse muchísimo mejor con cada imagen. Sí, quiero que la idea es que sientan como en resumen, si de esas Mentiras. cuatro grupos, de esos cuatro grupos de imágenes, hubo una que se identificaron mucho, si estamos identificados con las cuatro, o si les llamaron dos la atención, que se sientan identificados y digan, bueno, esta de ruego, Dios mío, por señales, es una más la persona súper confundida y llena de pensamientos, que se vayan identificando cómo han sido sus últimos días y meses o vida también en general para que lo tengan en cuenta. Sí. Y acá traemos una última imagen que se me olvidaba. Ujú. La idea es con esta imagen es qué tan frecuente te sientes así. Si últimamente te sientes así o no, o ya. Lo Súper. importante acá como qué tan frecuente, si es todos los días, o uy, no, casi nunca, o hace rato ya no, o uy, sí, este año me he sentido así. Ujú. Súper bajita de ánimo, con la nube encima, nube con rayos y centellas, Energía, pensamiento, caos, con muchas emociones difíciles sin nada de energía. y nada de energía. Y bueno, pues hoy también estamos muy contentos porque llegó tu momento, ¿no? Llegó este momento de celebración. Estamos muy, muy felices porque llevamos muchos meses trabajando en este programa. Y, Ujú. y bueno, pues ya llegó tu momento para volver a sentirte más motivada, para volver a sentirte feliz, para disfrutar al máximo tu vida y lo más importante, para volver a ser tú, ¿no? Como volver a encontrarte, a descubrirte, a tener esa conexión contigo. Entonces, la pregunta es, estás listo para empezar a sentir ese cambio en tu vida, a sentirte mucho mejor, mucho más feliz? Y bueno, pues sabemos que sí, que la respuesta es sí. Entonces, pues hoy queremos lanzar este programa que se llama Es tu momento. Es un programa muy lindo
que reúne el conocimiento y la experiencia, tanto de Mafe como la mía, de todos esos ejercicios que nos han servido, de todas esas como actividades que hemos realizado para tener esa conexión con nosotros. O sea, no sé si se acuerdan de esta imagen, ¿no? Que esto fue como uno de nuestros grandes aprendizajes y nosotros lo llevamos un poquito más allá y lo convertimos en esto. Entonces es un programa donde vas a trabajar en tu bienestar en cuerpo, o sea, digamos que tiene 4 áreas de trabajo, dura 4 meses, donde la idea es que cada mes trabajes alguna de esas áreas. Y en el bienestar en cuerpo, ¿qué vas a aprender? ¿Cómo te vamos a guiar y qué te vamos a acompañar? Va a ser todo ese momento en que vas a descubrir cómo el cuerpo te habla, qué necesita tu cuerpo en el día a día, cómo empezar a oírlo, ¿no? Como integrarlo en tu día a día, o sea, a decir, no es como siempre hago ejercicio aunque esté cansada, no, si estás cansada vas a parar y ese día no vas a hacer ese ejercicio porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Entonces la idea es eso, como empezar a conectar con tu cuerpo, a darle lo que necesita a nivel no solamente de hacer movimiento o hacer ejercicio, sino también como oírlo. De pronto te vas a dar gripa, entonces cuídate, no salgas esa noche. Si ya estás muy cansada y necesitas trabajar, pues pon límites y primero empieza a darle ese descanso a tu cuerpo que lo necesita. ¿Quieres Sí, agregar algo del área del cuerpo, Maf? sí, el bienestar en el cuerpo también les va a permitir a ustedes darse cuenta cómo el cuerpo les va a dar información. Sí, yo sé que suena un poco extraño como que necesita tu cuerpo, pues porque el cuerpo necesita dormir, comer, es como, como las respuestas básicas que uno dice como pues mi cuerpo está, y siempre va a estar. Pero lo importante de este módulo es darnos cuenta que a pesar de que el cuerpo está, tenemos que siempre tratar de que esté muy bien, ¿sí? Tratar de que esté en su mejor momento, porque además el cuerpo cuando no se trabaja, pues empieza a traer también muchas enfermedades, ¿no? Entonces es bonito, pero requiere mucho autoconocimiento, observación, ¿sí? De abrir un poquito nuestra mente y darnos cuenta que es ir más allá del ejercicio diario que hago, más allá del agua que me toca tomarme porque dicen que el agua es buena, más allá de comer saludable porque nos dicen que hay que comer saludable y bajarle a los azúcares, o sea, va mucho más allá de esas como cosas tan cotidianas, sino que es empezar a conectarnos con nosotros mismos. Exacto. El segundo, me encanta, es el de bienestar en mente, que es empezar a identificar y a transformar todas esas creencias que te están limitando hoy en día. Las creencias, dependiendo del momento de tu vida, te pueden como ayudar o te pueden limitar. Entonces vamos Ujú. a identificar esas, o sea, hoy en día que estás pensando, que está generando, que no te deja, digamos, avanzar, que no te deja actuar y que no te deja como ir hacia donde tú quieres ir. Súper. Entonces, bueno, perdón, sigue. No, no, te iba a complementar que en ese módulo de bienestar en la mente vamos a aprender también a cómo esa mente es nuestro propio lenguaje y el lenguaje crea realidades, ¿sí? Entonces, cómo tenemos que empezar a transformar la forma como yo pienso para transformar realmente mi vida y el cambio que yo quiero, ¿sí? Porque si yo todos los días me digo y creo que estoy mal, que no me gusta, que soy de lo peor, que soy muy malo para tal cosa, pues en realidad me lo creo. ¿Sí? Entonces, parte de lo que vamos a trabajar en ese módulo, pues es ese cambio de creencias, todo lo que nos hemos creído en nuestros días, pero también cómo lo cambio y lo transformo para, por medio del lenguaje, pues transformar nuestra realidad. Exacto. Eso es súper importante. Y para las que tienen la mente como la mía súper inquieta, pues van a aprender también a saberla manejar, o sea, saberla como, Ujú. no a callar, sino saberla como decir qué es lo que quiero pensar, cómo quiero manejarla, cómo quiero pararla un poquito y no dejarla que se vaya y que esté como rienda suelta, ¿no? Y bueno, el tercer módulo, perdón, es bienestar en corazón. Este módulo, esta área es súper, súper bonito porque pues está dividido en dos. La primera parte en aprender a manejar toda esa parte y a identificar nuestras emociones. Como yo les contaba, en una época de mi vida, pues o sea, yo no tenía ni idea de las emociones, o sea, yo ni sabía qué estaba sintiendo. Eh, y, pero es muy importante saber eso, ¿no? Como saber, estoy bien, estoy mal,
estoy triste o estoy feliz, me gustó esto me generó placer, o sea, como que hay muchas cosas que tenemos que aprender a manejar y también, por ejemplo, no quedarnos en la frustración. Entonces, si me frustré y duro todo un mes frustrada, o estoy con rabia y duro todo un mes con rabia, o estoy triste y duro todo el mes con tristeza, no, tenemos que entender la emoción, pasarla, o sea, sentirla, pero también después ir más allá de esa emoción. Y la segunda parte está todo en volver a conectar contigo a nivel de conocerte, o sea, de ver y ser muy consciente y también como subir esa autoestima, ¿no? Como decir, mira, tengo esas habilidades y soy así y me encanta y me amo porque tengo esas habilidades o tengo este don y empezar a ver, a identificar esas cosas del día a día que a ti realmente te gusta y te apasiona, que muchas veces no las tenemos claras porque vivimos en ese corre-corre, en esa desconexión. Sí, súper bonito. Ese módulo a mí también me encanta, el bienestar en corazón, porque las emociones son la guía, sí, definitivamente. O sea, cuando uno realmente aprende a conocer, no solo por la inteligencia emocional de cómo responder ante las situaciones, que también es súper importante, sino cuando uno aprende que cada emoción tiene un aprendizaje detrás, es información que lo va a guiar a uno, ¿sí? Te va a guiar frente a cómo salir de una situación que te genera vulnerabilidad, cómo salir de una situación que te da rabia porque no sabes poner límites, cómo poner de una situación que te da mucha tristeza, pero tienes que salir adelante. Entonces, las emociones realmente son una guía. Y si lo vemos desde ahí, es demasiado poderoso ya cuando empezamos a reconocerlo en nosotros, ¿no? Y en cómo saber que lo que me estoy sintiendo de pronto es algo que me tengo que mover hacia lo que estoy pensando o hacia mi cuerpo. Aquí se van a dar cuenta y ahorita se los vamos a explicar que cada módulo no es tampoco tan separado, ¿no? Al final, y por eso Cata y yo lo hemos visto de esa forma, todo se va interconectando, ¿no? Entonces muchas veces cuando yo empiezo a trabajar mis emociones, indirectamente trabajo la forma como pienso. O si yo empiezo a trabajar mi forma de pensar, indirectamente empiezo a trabajar mis emociones y se ve reflejado en mi cuerpo, ¿no? Todo es como un engranaje, o sea, cuando se van moviendo las piezas, se van moviendo el resto. Exacto. Y el último, pero digamos que no es en ese orden, o sea, el orden, ahí Ujú, sí, cada uno maneja el orden como es, como le queda mejor y como digamos que se le facilita y lo que tiene que trabajar más, es el bienestar en alma, que está dividido en dos. La primera parte en aprender a conectarnos con nuestra intuición, o sea, la intuición, como les decía, es como la brújula, ¿no? Y la intuición nos va a guiar, así como también las emociones, también ujú, la intuición nos te dice, por aquí es, por aquí no, puede ser esto, por así, puede ser lo otro. Y otra parte que como a Fe decimos, es muy, muy importante, ha sido muy importante en nuestro camino, es la conexión espiritual, o sea, creer en que hay algo más que te sostiene, creer en que hay alguien más allá que siempre está como pendiente de ti, por así decirlo. Y, y eso es algo muy lindo y la idea es eso, empezar a conectar con esa parte espiritual tuya. ujú. Entonces, esa unión entre la parte de la intuición y la espiritualidad. Exactamente. ¿Qué va a pasar en el módulo? Pues este camino es muy grande, el tema espiritual es muy amplio. En este módulo vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar a conectarse, a despertar la intuición, a darnos cuenta que sí es importante y a reconectarnos con eso en lo cual creemos. Como dice Cata, el orden en que se los dijimos, pues no es el orden en que lo van a aprender. Digamos que parte de lo que nosotros sentimos es que cada persona se conecta más desde una parte, ¿no? O necesitamos trabajar más otra. Entonces, la idea es que en el módulo, antes de iniciar el programa, ustedes van a hacer un ejercicio que les va a permitir identificar por dónde comenzar. ¿Sí? Si comienzo en el módulo del bienestar en mente, o si comienzo por el corazón, o si comienzo por el alma o el cuerpo. Y la idea es que poco a poco, pues ustedes en estos 4 meses los vean los cuatro. ¿Sí? La idea es que al final, pues sí puedan haber visto los 4 módulos, pero en el orden que les dio ese primer ejercicio inicial para saber por dónde empezar. Exacto. Y esta es la imagen del programa, porque, bueno, eso ahí sí vamos a echar flores, porque la hice con inteligencia artificial. Pero me encantó porque digamos que este centro de nosotros eres tú. O sea, haz de cuenta que esa es tu esencia, eres tú como todo tú. Y si ven que todo termina uniéndose acá. Entonces realmente tú trabajas tu cuerpo, pero terminas conectando con tu esencia. Tú trabajas tu mente, terminas conectando con tu esencia.
la parte espiritual y la intuición, y también la parte emocional, terminas conectando con tu luz. Entonces, pues realmente, este es un trabajo integral, o sea, donde vamos a trabajar cuatro de las, como de las, pues, esas cuatro áreas que son súper importantes para que estés conectado siempre contigo, con presencia, con lo que realmente es. Lo más chévere del programa es que es muy práctico, o sea, digamos que la teoría, pues la consigues en todas partes, hasta en ChatGPT. Yo creo que tú puedes decirle, me siento triste, ¿cómo hago para tener una vida más feliz? Y te puede dar muchas opciones, pero la práctica es lo que te va a permitir hacer el cambio. Entonces, por eso, digamos que acá traemos varios ejercicios y el acompañamiento de nosotros. O sea, el acompañamiento acá es indispensable porque las dos lo hemos vivido. O sea, como que cada una, yo he sido muy autodidacta, pero digamos que en el momento en que tuve acompañamiento, ahí ha sido como donde más he visto como mi cambio y donde he visto más la transformación, porque es muy fácil caer en el victimismo, es muy fácil caer en el autosabotaje, es muy fácil caer en la excusa de que no tengo tiempo, en la excusa de estoy cansada, mañana lo hago, y eso puede pasar un mes o 2 meses y se queda ahí. Entonces, digamos que el acompañamiento ahí es súper importante de nosotras, ¿no? O sea, como que por ahí es como nuestro valor también agregado. Más no tienes a una persona profesional, sino somos dos acompañándote, guiándote todo el camino. Exactamente, ese acompañamiento pues va a tener unas sesiones como semanales, pero pues también estamos abiertos a que si hay un tema en específico, porque como cada módulo tiene además subtemas, hay temas en los que de pronto me cuesta más, me quedo, no sé cómo, pues tenga la oportunidad de revisarlo con nosotras, ¿no? De decir, bueno, no sé, en las emociones llegamos al miedo y el miedo me paraliza, ¿qué más puedo hacer, no? ¿Hacia dónde me puedo mover? Entonces ese acompañamiento es muy bonito. Yo, desde mi formación de psicología, me he dado cuenta que digamos que la terapia, cuando es acompañada y cuando estos talleres son acompañados, realmente cobran mucho sentido, porque no es la clase tampoco ni la teoría, pero sí es mirar y cambiar de perspectiva. No muchas cosas que nos pasan en nuestra vida es porque solo tenemos una forma de verlas, pero cuando tenemos un espejo, una persona que nos puede reflejar algo, una persona que nos puede ampliar ese conocimiento o esa experiencia, pues es mucho más fácil caer en cuenta y decir como, ah, claro, ahí era, o uff, claro, lo que me estás diciendo tiene sentido sí, ese acompañamiento nos permite eso, ampliar un poquito esa visión de lo que están encontrando en los diferentes ejercicios. Exacto. Y digamos, ¿cómo es el formato? Entonces, ustedes se inscriben a través de la plataforma Hotmart y ahí entran van a tener acceso a todo el programa, ¿cierto? Entonces, son clases pregrabadas con unas cartillas de ejercicios para que ustedes lo vayan haciendo. La primera parte, antes de comenzar, es un ejercicio muy práctico para que ustedes vean por dónde van a comenzar de las cuatro áreas, para vean, no, yo necesito comenzar por la parte emocional, yo por la parte mental, o así, porque o sea, la idea de este programa es que se ajuste a ustedes, ¿no? Como que no Ujú. es algo súper rígido, sino que sea más flexible para que se ajuste a cada una de las tres personas. Entonces, tienen esa parte que ustedes lo van a su ritmo, pero vamos a tener una vez a la semana las sesiones de seguimiento que Mafer les está contando. Son 12, o sea, la idea es que en esos 4 meses tengas esas 12. Si no entras, pues te llevamos pues vas a igual a recibir la grabación, porque igual al ser grupal es muy lindo porque de pronto cosas que alguien preguntó te puede servir. Ujú. ¿Qué pasa también? Que vamos a tener acceso a un grupo privado donde tú también puedes ir poniendo preguntas, contar los avances, ¿no? Como que esa parte de motivación es súper bonita, súper importante. Entonces es un modelo que es como híbrido, o sea, como que vas por tu parte, pero al mismo tiempo tienes nuestro acompañamiento. ¿Qué pasa? Si quieres también un acompañamiento individual, nos escribes y lo puedes hacer. Ujú. ¿Dónde lo consiguen el programa y toda más información? Pues ahí en nuestra página web, en serconcataymafe.com. Si no saben si es adecuado para ustedes o no, nos pueden escribir por WhatsApp Ujú. para agendar una sesión donde hablemos, nos cuentas en qué momento estás de tu vida y ahí podemos decirte si este es el programa ideal para ti o no. Y ese, digamos que no tiene ningún costo, es gratuito, lo hacemos con mucho cariño. Entonces, pues bueno,
estamos muy felices ya de poder abrir las puertas, de empezar a ayudar, a Ujú. acompañarte en este proceso, que es muy lindo y vas a ver que desde, si te, lo más importante es que empiezas a hacer los ejercicios y hacer como ese trabajo tuyo. Si haces ese Así es. trabajo, vas a ver el cambio que vas a ver y nosotros vamos a estar ahí pendientes. Además, porque las sesiones también de acompañamiento no solamente resolvemos tus dudas, sino también queremos ver cómo va tu proceso, saber en qué vas, Ujú. no que te quedes en un pedazo. Y ahí como, ay, no es que no pude hacer este ejercicio, sino darte más opciones. Así es. Igual si conocen alguna persona que sepan que necesita este tipo de acompañamiento, una persona que les haya dicho como no me siento tan bien, quiero como cambiar, pero no sé por dónde, porque hay muchas personas también que no les gusta como ir a terapia o coaching. Estos programas nos funcionan para empezar a abrir y saber qué es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces también súper bienvenidos que le manden esta información a los que crean que lo necesitan o a personas que pronto hayan ustedes hablado que digan, wow, esto les puede servir. Así es. Eso sí es cierto. Y como de pronto les están preguntando, ay, pero ¿será que sí me va a servir? O sea, ya tienen acá dos testimonios que ya o sea, porque son ejercicios que nosotras no, los ejercicios que pusimos ahí son cosas que lo hemos hecho o yo o Mafe. Ujú. O es más, hay muchos de esos que todavía yo los sigo haciendo, o sea, que hacen parte de mi rutina diaria. Entonces, es algo que realmente está como nuestra experiencia puesta en este programa y todo Ujú. nuestro cariño. Así es, así es, así es. Y bueno, entonces, ahora sí volviendo otra vez retomamos, Sí. volviendo abrimos como este programa, pero no queríamos como que te fueras sin la parte práctica, es que la parte, o sea, digamos que la parte teórica es muy chévere, es muy importante, pero siento que la práctica es es lo que nos da esa Ujú. diferencia. Entonces, Así es. vamos a darte unos ejercicios. Sí, para las personas que se identificaron mucho con esta imagen, las personas que son completamente mentales, aquellas que piensan y piensan y piensan, y además tienen recurrentemente pensamientos como que todo es negro, que es difícil, que estamos mal, esos pensamientos como de lluvia que pone la imagen. Son personas que realmente tenemos que empezar a trabajar nuestra mente, ¿cierto? ¿Cómo lo empezamos a manejar? Pues aquí les trajimos dos técnicas muy importantes que pueden empezar a aplicar. Uno es la autoobservación, pero la autoobservación no es como, ah, sí, hoy estoy linda, me veo en el espejo, no. Digamos que la autoobservación es ser muy conscientes de qué estoy pensando, ¿sí? ¿Cómo es ese pensamiento? Tiene que ver mucho con esa segunda que les pusimos. Todos nos hablamos todo el tiempo, todos tenemos una voz interior o esa Mafe o esa Cata que nos habla todo el tiempo, pues revisemos cómo es esa voz. Es fuerte, es mandona, me autojuzgo todo el tiempo, me estoy dando cuenta que en la autoobservación, que al final del día todos mis pensamientos son catastróficos, o sea, todos malos, negativos, ¿cierto? O me doy cuenta que todos los pensamientos son es que yo soy débil, es que yo no puedo, es que es injusto, o todos mis pensamientos están relacionados con qué, ¿sí? Esa autoobservación es eso, es empezar a revisar cómo estamos pensando y qué estamos pensando. ¿Para qué lo estoy pensando? Muchas veces uno piensa, piensa y después uno se pregunta, pero ¿para qué estoy pensando esto si ni siquiera ha ocurrido? O sea, ni siquiera he recibido esa llamada o ni siquiera he tomado esa decisión o ni siquiera me han preguntado y yo ya voy pues mejor dicho, 3 meses en futuro 2026, ¿cierto? Porque la mente siempre nos lleva allá. O soy una persona que siempre pienso en el pasado, ¿no? Ay, hace un año estaba haciendo eso. Ay, no es que era más fácil cuando estaba eso. No es que hace 3 años yo era feliz, ¿sí? Es súper importante las personas que somos muy mentales empezar con esto. Si empezamos a identificar cómo son mis pensamientos, ya podemos seguir al siguiente paso y es empezar a cambiarlos. Sí, a mí, por ejemplo, cuando yo hice ese primer ejercicio, quedé impresionada que la mayoría eran negativas. O sea, y casi todas eran, no, no puedo, no lo va a lograr, no, es muy difícil. O sea, es impresionante cuando uno Sí. empieza a hacer ese ejercicio, darse cuenta de cómo piensa. Ujú. ¿Cómo estamos pensando exactamente? Exacto. Entonces, con esta segunda imagen, lo más importante es preguntarte todos los días o frecuentemente, ¿no? Hoy, mi cuerpo, ¿qué necesita? Entonces, un masaje, dormir, y muchas veces si es dormir, duerme, ¿no? No es, ay, no, es que si son las 12 del día, ¿cómo va a dormir? No, pues duerme porque tu cuerpo te lo está pidiendo.
O hambre, ay, estoy en dieta o me estoy cuidando. No, pues si tienes hambre es porque tu cuerpo necesita más alimento. Entonces, pues ve y comes algo. Súper. Eh, entonces, esta parte, y lo más importante, más allá de preguntarnos, es darle, ¿no? O sea, como que, porque uno dice, ay, sí, sí, tengo, no sé, sed, pero pues me hago la boba y no hago nada, pues ahí no es. O sea, la idea es hacer una pregunta y darle como lo que necesita nuestro cuerpo. Sí, súper. Si somos personas como la imagen que estamos cansados todo el tiempo, como que el cuerpo no está vital, algunas personas se refleja con la piel seca, se les cae mucho el pelo, otras personas empiezan a tener muchas enfermedades, ¿no? También es importante oír esas enfermedades, personas que de pronto viven fatigadas, muy cansadas, con mucho sueño. Esta pregunta es clave, como les dice Cata. Hoy mi cuerpo, ¿qué necesita? Claro, al principio es súper extraño preguntárselo porque estamos tan desconectados con el cuerpo que la primera respuesta siempre va a ser la básica, no sé, hambre, sueño. Pero se van a dar cuenta que más adelante, cuando empecemos a ir profundidad, más allá de lo que realmente necesito, como en temas de supervivencia, pues nos vamos a empezar a dar cuenta que el cuerpo sí nos está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos da tensión en la espalda, cuando de pronto tenemos migraña, cuando de pronto tengo una sensación de angustia todo el tiempo, cuando de pronto me duelen las piernas, me empiezo a dar cuenta que cada vez que tengo una reunión estresante, entonces como y como demasiado, o me empiezo a dar cuenta que cada vez que mi jefe me regaña me duele la barriga, cosas así. Sí, lo importante es empezar a cuestionarnos qué necesita para saber cómo está mi cuerpo, básicamente. Listo, y con eso ustedes empiezan a hacer un escaneo y podemos empezar a llegar a conclusiones muy bonitas. Me puedo dar cuenta que, y eso me pasaba a mí, que mi cuerpo se comportaba de acuerdo al orden de la semana. Entonces, lunes y martes generalmente me daba gripa, generalmente estaba muy cansada, como harta, como el cuerpo muy pesado. A medida que iba pasando la semana, jueves y viernes, otra, ¿cierto? Entonces uno se puede dar cuenta cómo está relacionado eso con la semana. Entonces es una pregunta súper importante para empezar a conectarnos con nuestro cuerpo. Sí, y puedes ver también como si hay un patrón, como dice Mafe, digamos, tú lo encontraste con días, pero también de pronto todos los días a las 6 de la tarde o todos los domingos empiezo a sentir como una ansiedad, a ver qué es lo que me pasa, porque me siento así. Y muchas Ujú. veces sí hay patrones. Sí, por lo general, siempre hay patrones, así es. Muy bien, para los que se identificaron con esta imagen, que yo creo que de pronto es muy recurrente cuando todo está bien, pero no somos felices, ¿no? Como que siempre hay algo que nos bajonea un poco. Sí, o la típica, estaría mejor, estaría mucho más feliz si tuviera, si pasara esto, pero pues realmente de Sí. pronto ni no pasa, de pronto eso es otra cosa. Bueno, acá al final, antes de dormirte, pregúntate durante el día cuál fue esa emoción que más perduró. Digamos que para mí este ejercicio fue fue difícil porque pues lo que te decía, yo no sabía que el tema emocional, yo no sabía, para mí Ujú. como que no sabía, decía como, no, pues yo creo que Bien, normal, sí, normal. bien, normal, bien, como normal. Pero entonces, seguramente los primeros días te va a costar, pero a medida que vas haciéndolo, lo vas a poder identificar. Ujú. Para las personas que están también como que es algo nuevo, yo hay veces les recomiendo que se metan a Google y pongan emociones y les van a salir un listado muy grande, ¿sí? Y pueden empezar con ese listado a leerlas y mirar cuál fue, porque muchas veces nos quedamos siempre en estuve feliz, triste, tuve rabia y ya, ¿cierto? Muchas veces nos quedamos solo en esas. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta del listado, podemos empezar a ver emociones que uno dice, "Ah, no, no tenía rabia, estaba frustrado, o no, no tenía rabia, me decepcioné, o no, no tenía rabia, estaba irritado, ¿sí? Porque son diferentes. Entonces, chévere que de pronto busquen en internet un listado de emociones, ¿sí? Y que cuando hagan este ejercicio, pues si definitivamente no tenemos ni idea qué fue lo que sentí, pues puedan leer las emociones y de pronto leyéndolas ustedes dicen, es esta, ¿sí? Mientras empezamos a ampliar el vocabulario de emociones, ¿sí? Parte de lo que uno trabaja mucho a nivel emocional es empezar a ampliarlo, Sí, porque no nos podemos quedar simplemente en estoy feliz o estoy mal, ¿cierto? Que muchas veces el mal es con rabia o muchas veces el mal está triste. aburrida, Entonces, triste. chévere, ajá, pueden empezar también por ahí, porque como dice Cata, hay personas que son súper racionales y les cuesta un montón, como hay otras que no.
otras personas fluyen muy fácil en sus emociones y pueden decir fácilmente cómo están. Y lo otro importante, ay, no sé si lo ibas a decir tú, Katis. No, termina y ya yo después Listo. complemento. Es la intensidad de la emoción, ¿sí? ¿Qué significa la intensidad? ¿Qué tan fuerte la sentí? Entonces, por ejemplo, hoy sentí rabia, pero la sentí muy fuerte. O sea, muy fuerte es que me desbordé. Ay, perdón, es que Pachito, mi gato siempre entra a las, a las sesiones y está intenso, perdón. eh, eh, la intensidad fue muy fuerte, duré con rabia 3 días, ¿sí? O la intensidad fue leve, me sentí tranquila solo media hora. O sea, la idea es que también empiecen a identificar qué tan fuerte fue esa emoción. Sí, generalmente las personas que son muy mentales, pues las emociones no son tan fuertes, sino como que pasan así desapercibidas, pero hay otras personas que somos ultra sensibles y las emociones las podemos vivir muy fuertes, ¿no? Entonces, personas que viven la emoción, la felicidad muy a flor de piel, la rabia muy a flor de piel, la tristeza muy a flor de piel, y también es importante empezar a revisar la intensidad. Cuando tomen el curso se van a dar cuenta por qué, ¿sí? Porque sí es importante empezar a modular no solo la emoción, sino la intensidad. Y también muy chévere también identificarlo, no solamente como esas emociones negativas, sino también decir, uy, miren, hoy estaba creativa, hoy estaba, Ujú. me sentí muy feliz, hoy estuve bien, hoy estuve como motivada, ¿no? O sea, como que Exacto. muchas veces también no solamente ver y ver qué días y ver el patrón. O sea, seguramente también hay patrones, ¿no? O sea, de pronto te puedes dar cuenta que tal día, cuando haces tal actividad, tienes mejor ánimo. Entonces, ahí eso es lo importante, como encontrar ese patrón. Ujú. Así es. Y ya cuando dices como, vida, ¿qué es esto? ¿Qué se me está pasando? Dame señales. Ujú. Acá hay un ejercicio que me gusta mucho, que yo lo hago todavía, que le contaba a Mafe, y es cuando vas a tomar una decisión, quitar todos esos factores externos. Por ejemplo, voy a hacer uno muy sencillito. Entonces, por ejemplo, Ujú. no sé, mañana, Mafe, tú tienes una invitación, pero dices, ay, no, yo no sé si ir, tengo como pereza, pero al mismo tiempo quiero ir, no sé qué pasa, no sé, estoy indecisa. Entonces empiezas a decir, bueno, ¿cuál es la primera excusa que te pones para no ir a lo que tienes que ir? Por ejemplo, Ujú. no tengo tiempo. Entonces piensas, si tuviera tiempo, porque muchas veces el factor tiempo es mental, ¿no? O sea, como que Ujú. realmente, si no estuviera ahí, ¿iría o no iría? Entonces ahí sabes totalmente cuál es de verdad la respuesta a eso. Entonces, si tengo tiempo, seguramente sí iría o definitivamente no iría. Si no irías, pues si es Ya un no, tienes tu respuesta. definitivamente Ujú. sí que no. O, por ejemplo, uy, no, es que no quiero gastar plata, mucha plata, ¿no? Entonces, quita el factor dinero. Entonces, si me invitaran, si me pagaran, o digamos, si no tengo que invertir, no tengo que gastar, ¿lo haría o no lo haría? Ujú. Y ahí ya está la razón. Y ahí la idea es que quitando esos factores externos, tome la decisión. Así es. Así es, ese ejercicio es súper chévere porque uno se da cuenta que hay muchos factores externos a los cuales uno le atribuye la respuesta, ¿no? Y al final empieza uno a conectarse con lo que realmente uno quiere. Si este ejercicio nos va a ayudar a conectarnos con esa intuición más allá de el contexto que estoy viendo, ¿no? Esa excusa que siempre pongo. Entonces es muy chévere, a mí me gusta un montón, yo no la utilizo tanto, pero me funciona mucho con decisiones difíciles, ¿no? Con decisiones que definitivamente, bueno, si no tendría este problema, ¿qué haría? Y seguramente me conecto con la respuesta que es sí o no, que es lo Exacto. que finalmente queremos, y es que empiecen a tomar una decisión además muy consciente de lo que ustedes son, que ese es nuestro objetivo finalmente de este programa, ¿no? Conectarnos con ese circulito pequeño que les mostró Cata, que es el ser, que es lo que realmente es la esencia de lo que ustedes son. Así es. A mí me encanta, yo sí Súper. lo hago todavía casi hasta más o menos como hasta la decisión más chiquitica, Desayuno. más o menos como, pero eso me ha ayudado muchísimo a conectarme con la intuición. No, Y sí, y funciona mucho para las personas, por ejemplo, que son muy indecisas, que no saben qué decisión tomar y que siempre aplazan y aplazan decisiones. Este es un ejercicio que ayuda mucho para allá. Tomemos decisiones, sí, que es muy importante. así es. Y sí, frecuentemente
últimamente te ves muy como esta imagen, pues coge todos los ejercicios anteriores y aplícalos. Y O si haz quieres ir, clic. no, claro, y si quieres ir a un paso más allá y quieres así de verdad, como ya estás totalmente decidido y todo, pues nos vemos adentro del programa, es tu momento, porque ahí Sí, sí vamos a trabajar todos esos aspectos, ¿no? Pero algo muy importante, que no esperes a estar así muchos días para entrar al programa, total. porque pues igual digamos que es aplazar tu felicidad, es aplazar tu motivación, es aplazar tu conexión contigo. Entonces, si realmente hay algo de todo lo que hemos dicho acá, te llama la atención, te invitamos a que hagas parte de este programa. Es tu momento, así es. Es Este el momento momento no lo para clavo. tomar. Sí, para tomar decisiones. Muchas veces le pasa a uno que uno se deja de últimas. A mí me pasó mucho tiempo y me sigue pasando. Y es algo que sigo trabajando y es me pongo siempre de últimas y digo, no, primero hago esto, después hago esto. Pero yo siento que hay veces hay que ponernos de primeras. Y cuando nos sentimos de alguna de las cuatro imágenes que les mostramos, o si nos sentimos recurrentemente como esta, yo creo que es momento de decir ya. Sí, necesitamos hacer algo. Exactamente. Y pues, ¿dónde encuentran pues toda nuestra información y datos de contacto y todo en nuestra página, serconcataymafe.com? Ujú. Ahí pueden encontrar toda la información que necesiten o lo que les dice Cata, de pronto escribirnos si tienen alguna duda del programa, de cuándo empiezan, de cómo se hace, pues ahí podemos solucionarles todas las dudas que necesiten. Exactamente. Y bueno, no sé si tengan preguntas, dudas, cómo les ha parecido. Y también nos encantaría que nos escriban y por Instagram o por WhatsApp, si ya cuando vean resultados con esos ejercicios y cuando ya digan, miren, ya entré al programa, qué emoción. Nos encantaría conocerte, ¿no? Y empezar Ujú. a guiarte, a acompañarte. Exactamente, y que por lo menos hoy se hayan llevado algo de reflexión frente a cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Si realmente todos los días me siento que no estoy feliz, que algo me está pasando, a pesar de que todo al parecer está en orden, pues chévere que por lo menos de este encuentro se lleven algo, ¿sí? Importante que se lleven algo. Yo siempre pienso que todos los espacios nos enriquecen un montón, entonces, qué rico que hoy piensen que se llevan de este espacio, ¿sí? Si me conecté con, si algo me está pasando y quiero ser más feliz, necesito un cambio, pues piensen que se pueden llevar de este espacio maravilloso para que puedan empezar a tener por lo menos unos días más tranquilos, unos días más conectados con ustedes, unos días un poco con más propósito. Sí, eso es súper importante. Primero, eh, por experiencia propia les digo, o sea, empiecen a tomar acción desde ya y a conectarse con ustedes. O sea, no esperen a que el exterior cambie, a que su jefe cambie, a que su pareja cambie, a que el país cambie, o sea, a cambiar de país, a conseguir el amor de su vida. ¿No? O sea, hay muchos factores externos que ponemos y realmente la solución está dentro de nosotros. La solución es conectarnos con nosotros. Entonces, quédate pregúntate qué es lo que más te quedaste digamos, de este espacio, este encuentro, y si ya estás listo para dar ese paso, de ya quieres empezar a ver los cambios en tu vida, a sentirte con más felicidad, con más motivación y con más goce, pues nada, te estamos pues estás totalmente bienvenido, bienvenida a este momento. Mafi y yo acá te damos la bienvenida, te abrazamos y te Ujú. felicitamos por tomar esta decisión y qué rico que empecemos a trabajar juntos. Pero si todavía sientes que te faltan un poquito más, coge algunos de estos ejercicios y empiézalo a hacer y empiézalo a trabajar, porque por ahí es, o sea, quedándonos con la teoría de decir, ay, si tengo que hacer esto, no vas a lograr nada, o sea, en un año, 2 años, 5 años o en un mes, 2 meses vas a estar en el mismo lugar que hoy, si no empiezas a tomar acción. Así es, así es. Bueno, a todos los que se conectaron, a los que nos van a ver en pregrabado, pues muchas gracias por estar con nosotros y pues cualquier duda quedamos súper atentos. Así es. Y bueno, acuérdense que toda la información la encuentran en nuestra página www.serconcataymafe.com. Y bueno, Súper feliz noche para todos. Sí. nos vemos en las sesiones de acompañamiento.